El día que Henry Sullivan se lanzó para rescatar a una joven atrapada, no imaginaba que estaba salvando a la hija del hombre que le arrebató todo. En una tierra olvidada por las leyes, donde el calor del desierto rivaliza con los viejos rencores, un cazador solitario y una joven apache están a punto de cambiar el rumbo de dos mundos que jamás se habían comprendido. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas, y dime si este tipo de historias del viejo oeste también te atrapan tanto como a mí. Los estaré leyendo con atención. El sol de Arizona caía como plomo derretido sobre las montañas rocosas cuando Henry Sullivan divisó la primera columna de humo negro alzándose entre los pinos. Sus ojos entrenados, curtidos por años de soledad en estos parajes inhóspitos, inmediatamente reconocieron la diferencia entre el humo de una fogata y el de un incendio descontrolado. Henry tenía 35 años, pero su rostro marcado por el sol y las marcas emocionales lo hacían parecer mayor. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con cabello castaño que comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes, sus manos ásperas como la corteza de los robles. «No puede ser», murmuró mientras espoleaba a su caballo hacia el origen del humo. «El viento está cambiando». Durante los últimos 3 años había vivido completamente aislado en estas montañas, construyendo su refugio en una cueva natural que había modificado para hacerla habitable. Su única compañía eran los sonidos del viento entre las rocas y el ocasional aullido de los coyotes en las noches frías del desierto. Era una existencia dura, pero era la única forma que conocía de mantener a raya los demonios de su pasado. Mientras cabalgaba hacia el humo, los recuerdos que siempre intentaba mantener enterrados comenzaron a emerger como fantasmas del humo. Sarah, su esposa, con su sonrisa que iluminaba incluso las mañanas más grises. Tommy y Little Mary, sus hijos, corriendo entre los campos de su pequeña granja. Todo eso había desaparecido en una sola noche terrible cuando los apaches atacaron su asentamiento. Él había estado cazando en las montañas, regresó para encontrar solo cenizas y silencio. El humo se espesaba con cada paso de su caballo. Las llamas habían comenzado como un pequeño fuego en algún lugar del valle, pero el viento seco del desierto las había convertido en una bestia hambrienta que devoraba todo a su paso. Los árboles crujían y se desplomaban con estruendos que resonaban como truenos entre los cañones. Fue entonces cuando lo escuchó, un grito desesperado que cortaba el aire. «¡Auxilio! ¡Alguien, por favor!». Henry detuvo su caballo bruscamente. La voz era femenina, joven, y venía de una dirección donde sabía que había una vieja cabaña de mineros abandonada. Su corazón se aceleró. En estos 3 años de aislamiento había visto pasar ocasionalmente a viajeros perdidos, pero nunca había intervenido. Se había convertido en un espectro de las montañas, observando pero nunca participando en los asuntos del mundo. Pero ese grito, había algo en esa voz que despertó algo profundo en su interior, algo que creía había perdido para siempre. «¡Socorro! Las llamas me tienen atrapada». Sin pensarlo 2 veces, Henry espoleó a su caballo hacia la cabaña. El viento había cambiado de dirección, llevando las llamas directamente hacia la estructura de madera seca. Para cuando llegó, la cabaña ya estaba medio envuelta en llamas naranjas que lamían vorazmente las paredes y el techo. Desmontó de un salto y se acercó corriendo hacia la entrada. El calor era asfixiante y el humo negro hacía casi imposible ver más allá de unos metros. Sus ojos lloraban y su garganta se cerró inmediatamente. «¿Dónde está usted?», gritó hacia el interior de la cabaña. «Aquí, en la parte de atrás, no puedo salir». Henry no lo pensó 2 veces. Se quitó su chaqueta de cuero, se la puso sobre la cabeza como protección rudimentaria y se lanzó hacia el interior de la cabaña en llamas. El humo era tan denso que prácticamente se movía a ciegas, guiándose únicamente por la voz de la mujer y por sus instintos desarrollados durante años de caza en terrenos peligrosos. El interior de la cabaña era un infierno.
Las llamas habían alcanzado el techo y pedazos de madera ardiendo caían constantemente a su alrededor. El aire estaba tan caliente que cada respiración quemaba sus pulmones. Pero siguió adelante, siguiendo los gritos cada vez más débiles de la mujer. La encontró en lo que había sido la habitación trasera de la cabaña. Era una joven, claramente inconsciente ahora por el humo. Su rostro estaba cubierto de hollín y cenizas, haciendo imposible distinguir claramente sus rasgos o determinar su origen étnico. Su ropa estaba parcialmente quemada y tenía marcas visibles en sus brazos. «Resista», murmuró Henry, aunque sabía que ella no podía escucharlo. «La voy a sacar de aquí». Con la fuerza desesperada de un hombre que había perdido demasiado en la vida, Henry logró levantar la viga lo suficiente como para liberar la pierna de la joven. La cargó en sus brazos, notando que era sorprendentemente ligera, y comenzó el peligroso viaje de regreso hacia la salida. Justo cuando llegaban a la puerta principal, una sección completa del techo se desplomó detrás de ellos con un estruendo ensordecedor. Henry saltó hacia adelante, protegiendo el cuerpo de la joven con el suyo, y ambos salieron justo a tiempo fuera de la cabaña, justo cuando toda la estructura cedió. Henry permaneció en el suelo por un momento, jadeando y tosiendo violentamente. Sus manos, brazos y rostro estaban quemados y su ropa humeaba. Pero estaba vivo, y la joven en sus brazos también respiraba, aunque de manera laboriosa. La miró por primera vez con claridad. Era joven, probablemente de 22 años, con cabello negro largo que ahora estaba parcialmente chamuscado. Su piel, donde no estaba cubierta de hollín, tenía un tono que podría haber sido cualquier cosa bajo el sol implacable de Arizona. Sus ropas, aunque dañadas por el fuego, parecían ser de buena calidad, lo que sugería que no era una simple vagabunda. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus manos. Eran delicadas pero fuertes, con callos que sugerían que estaba acostumbrada al trabajo duro. Y en su muñeca izquierda, apenas visible bajo las cenizas, había lo que parecía ser un brazalete de plata trabajada. «Está a salvo», le susurró, aunque ella seguía inconsciente. «Nadie la encontrará aquí». Henry cargó a la joven hasta su caballo y la subió con cuidado. El refugio donde vivía estaba a 1 hora de camino, bien escondido en una cueva natural que había modificado durante los últimos 3 años. Era el lugar perfecto para que ella se recuperara sin ser molestada. Durante el viaje de regreso, mientras navegaba por senderos conocidos solo por él, Henry no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Durante 3 años había evitado cualquier contacto humano, construyendo muros emocionales tan altos como las montañas que lo rodeaban. Y ahora, en un momento de impulso, había arriesgado su vida para salvar a una completa desconocida. Cuando llegaron al refugio, la joven comenzó a moverse ligeramente, gimiendo de dolor. Henry la llevó al interior de la cueva, donde había construido una vida simple pero funcional. Tenía una cama hecha con pieles de animales, una mesa de madera rudimentaria, estantes tallados en la roca para sus suministros, y una chimenea natural que ventilaba perfectamente hacia el exterior. Con la delicadeza de alguien que una vez había cuidado de sus propios hijos cuando estaban enfermos, Henry comenzó a atender a la joven. Limpió las marcas con agua fresca de un manantial cercano, aplicó ungüentos medicinales que había aprendido a preparar durante sus años de soledad y la vendó. Cuando terminó, se sentó en una silla cercana y la observó dormir. Su respiración se había estabilizado y aunque eran serias, no parecían ser fatales. Pero había algo en su rostro, incluso cubierto de vendajes, que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía identificar qué era. Mientras la noche caía sobre las montañas, Henry permaneció despierto, vigilando a su inesperada huésped. Por primera vez en 3 años, no estaba completamente solo en su refugio. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil, con un propósito más allá de la mera supervivencia.
No sabía que acababa de rescatar a la hija del hombre que había acabado con su vida anterior, y que este simple acto de compasión pondría en movimiento eventos que cambiarían para siempre ambos mundos, el suyo y el de ella. Halona despertó 3 días después con la sensación de que su cuerpo había sido arrastrado por un rebaño de búfalos. Cada músculo le dolía. Sus brazos y piernas creaban una sinfonía constante de molestias que la mantenían en un estado de semiconsciencia incómoda. Lo primero que notó fue que no estaba en la cabaña donde había buscado refugio. Este lugar era diferente, más fresco, con paredes de roca natural y el sonido suave de agua goteando en algún lugar cercano. El aire olía a hierbas medicinales y humo de madera, completamente diferente al olor acre que recordaba vagamente. Cuando finalmente logró enfocar la vista, vio a un hombre sentado cerca de una mesa de madera, trabajando en algo que no podía distinguir claramente. Era alto y de complexión fuerte, con cabello castaño que capturaba la luz dorada que entraba por lo que parecía ser la entrada de una cueva. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos, como los de alguien acostumbrado a vivir en soledad. ¿Dónde estoy?», logró susurrar, su voz ronca por el humo que había inhalado. Henry se volvió inmediatamente hacia ella, y Halona pudo ver que su rostro estaba marcado evidentemente obtenidas durante su rescate. Sus ojos eran de un azul profundo, pero había en ellos una tristeza que parecía tan antigua como las montañas mismas. «Está a salvo», le dijo con una voz que era sorprendentemente gentil para alguien de su apariencia ruda. «Nadie la encontrará aquí». Halona intentó incorporarse, pero el dolor en su pierna la hizo gemir. La memoria del suceso comenzó a regresar en fragmentos, las llamas, el humo, la desesperación de saberse atrapada. Y luego, una figura emergiendo del humo como un espíritu salvador. ¿Usted me salvó?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Henry asintió simplemente, como si rescatar personas de accidentes forestales fuera parte de su rutina diaria. «Estaba en el lugar correcto en el momento correcto», dijo, quitando importancia a su heroísmo. «¿Por qué?», preguntó Halona, genuinamente curiosa. «¿Por qué me salvó?». Henry se quedó en silencio por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Finalmente, habló con una voz que llevaba el peso de demasiadas pérdidas. «Porque nadie merece arder vivo». Durante los siguientes días, mientras Halona se recuperaba lentamente, comenzó a conocer mejor a su salvador. Henry era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. Le traía agua fresca del manantial cada pocas horas, preparaba comidas simples pero nutritivas, y cambiaba sus vendajes con una delicadeza que contrastaba marcadamente con su apariencia tosca. Pero también notó que era un hombre perseguido por sus propios demonios. A veces lo veía quedarse inmóvil mientras trabajaba, como si estuviera viendo fantasmas que solo él podía percibir. Y durante las noches lo escuchaba caminar inquieto por la cueva, claramente incapaz de encontrar paz en el sueño. Una tarde, mientras Henry le cambiaba las vendajes de la pierna, Halona decidió que era momento de compartir algo de su propia historia, pero sabía que tenía que ser cuidadosa. Su verdadera identidad como hija de Cochise Rojo, uno de los jefes apaches más temidos de la región, podría cambiar completamente la manera en que este hombre la veía. «Mi nombre es Halona», le dijo suavemente. Era su verdadero nombre, pero omitió el apellido y título que la conectaban con su padre. «Henry», respondió él, sin levantar la vista de las vendas que estaba ajustando. «Henry Sullivan». «Henry», repitió ella, probando el nombre en su lengua. «Es un nombre fuerte». «¿De dónde viene usted?», preguntó Henry, aunque su tono sugería que respetaría su privacidad si ella prefería no responder. Halona había ensayado esta respuesta en su mente durante días. «Soy mestiza», dijo, lo cual técnicamente no era una mentira completa. Su madre había tenido ascendencia de varias tribus antes de casarse con su padre. Estaba huyendo de un matrimonio impuesto con un hombre cruel. Esta parte era completamente verdadera.
Tonarsi, el apache con quien su padre había arreglado su matrimonio, era conocido por su temperamento violento y su trato despiadado hacia las mujeres. La idea de pasar el resto de su vida sometida a tal hombre la había impulsado a huir, aunque sabía que tal acción traería consecuencias terribles. Henry levantó la vista hacia ella, y por primera vez desde que había despertado, Jalona vio algo más que cortesía profesional en sus ojos. Había comprensión allí, y tal vez incluso un atisbo de respeto. «Entiendo lo que es huir de un pasado doloroso», dijo él finalmente. «¿Vives solo por elección?», preguntó Jalona, sintiendo que era seguro indagar un poco más en la vida de este hombre misterioso. Henry se quedó en silencio por un largo momento, y Jalona pudo ver una batalla interna reflejada en su rostro. Finalmente, habló con una voz tan baja que tuvo que esforzarse para escucharlo. «Vivo solo porque perdí todo lo que amaba». La manera en que lo dijo, con una finalidad tan absoluta, hizo que el corazón de Jalona se encogiera. Podía reconocer el dolor profundo cuando lo veía, porque ella misma había cargado con su propia cuota de sufrimiento. «¿Qué pasó?», preguntó gentilmente. Henry se alejó de ella y caminó hacia la entrada de la cueva, mirando hacia las montañas como si pudiera ver a través del tiempo hacia el pasado que lo atormentaba. «Tenía una familia», dijo finalmente. «Una esposa, 2 hijos pequeños. Vivíamos en un pequeño asentamiento al norte de aquí. Una noche, mientras yo estaba cazando en las montañas, llegaron los apaches. Cuando regresé, su voz se quebró ligeramente. No quedaba nada, solo cenizas y silencio». Jalona sintió como si le hubieran dado una bofetada. Su propio pueblo, su propia gente, había sido responsable de la tragedia que había destrozado la vida de este hombre. El peso de esa realización amenazó con aplastarla, pero sabía que no podía revelar su verdadera identidad. No ahora, no cuando él la había salvado y cuidado con tanta gentileza. «Lo siento mucho», dijo, y las palabras salieron cargadas con un dolor genuino que Henry no podía interpretar completamente. «Los salvajes no conocen la piedad», continuó Henry, sin darse cuenta de cómo cada palabra era como una daga en el corazón de Jalona. «Eliminaron a familias enteras esa noche. Mujeres, niños, ancianos, no importó». Jalona cerró los ojos, sintiendo las lágrimas formarse detrás de sus párpados. Conocía esa historia, pero desde una perspectiva completamente diferente. Su padre le había contado sobre la necesidad de defender su territorio de los colonos que seguían llegando, tomando tierras sagradas y cazando hasta casi extinguir a los búfalos. Pero nunca le había hablado de familias específicas, de rostros individuales detrás de las decisiones estratégicas. «Tal vez», dijo suavemente, eligiendo sus palabras con mucho cuidado, «podamos sanar juntos». Henry se volvió hacia ella con sorpresa. «¿Usted qué sabe?» «Sé lo que es perder todo lo que conoces», respondió Jalona honestamente. «Sé lo que es despertar cada día sin saber dónde perteneces. Y sé lo que es vivir con el peso de decisiones que otros tomaron en tu nombre». Había más verdad en esas palabras de lo que Henry podía imaginar. Como hija de un jefe tribal, Jalona había crecido viendo las consecuencias de las decisiones de su padre, cargando con el peso de acciones tomadas en nombre de su pueblo, pero no necesariamente con su consentimiento personal. Durante las siguientes semanas, mientras Jalona sanaba y recuperaba sus fuerzas, una rutina cómoda se desarrolló entre ellos. Henry salía temprano cada mañana a cazar y recoger suministros, regresando siempre antes del mediodía con comida fresca y noticias del mundo exterior. Jalona, mientras tanto, comenzó a ayudar con las tareas domésticas tan pronto como fue físicamente capaz. Era sorprendente lo naturalmente que trabajaban juntos. Henry había vivido solo durante tanto tiempo que había olvidado el placer simple de compartir las tareas diarias con otra persona. Y Jalona, acostumbrada a la vida comunal de su tribu, encontraba reconfortante poder contribuir al bienestar de su pequeño hogar temporal.
Pero más allá de la rutina práctica, había algo más profundo desarrollándose entre ellos. En las noches, cuando se sentaban junto al fuego que Henry mantenía cerca de la entrada de la cueva, hablaban durante horas sobre todo y nada. Henry descubrió que Jalona era increíblemente inteligente, con una perspectiva sobre la vida que era tanto sabia como refrescantemente directa. Jalona, por su parte, vio más allá de las marcas emocionales de Henry hacia el hombre bueno y gentil que había sido antes de que la tragedia lo marcara. Podía imaginarlo como padre, enseñando pacientemente a sus hijos a rastrear animales y leer las señales de la naturaleza. Podía verlo como esposo, protegiendo y amando a su familia con la misma dedicación feroz que ahora aplicaba a su cuidado. Pero siempre presente entre ellos estaba el peso de los secretos no dichos. Henry no sabía que estaba sanando gradualmente su corazón con la hija del hombre que había ordenado la destrucción de su familia. Y Jalona no sabía cómo confesar una verdad que podría terminar con la primera paz real que cualquiera de los dos había conocido en años. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la entrada de la cueva, Jalona finalmente se atrevió a tocar la cicatriz más visible en el brazo de Henry. Una marca que claramente había sido hecha por una punta de flecha. ¿Cómo se hizo esto?, preguntó suavemente. Esa noche, respondió Henry simplemente. Cuando llegué al asentamiento, algunos de los atacantes aún estaban allí. Traté de... Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Trató de qué? Traté de salvar a alguien, a cualquiera, pero llegué demasiado tarde. Jalona sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Henry dijo suavemente, «Usted me salvó a mí». Él la miró entonces, realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez. «Sí», dijo, y había sorpresa en su voz. «Supongo que sí lo hice». Era la primera vez desde la tragedia que Henry consideraba que tal vez, solo tal vez, había algo de valor en seguir viviendo. Y para Jalona, era la primera vez que entendía verdaderamente el costo humano individual de los conflictos ancestrales que había conocido solo como conceptos abstractos. Ninguno de los dos sabía que su conexión creciente sería pronto puesta a la prueba más difícil imaginable. Las semanas que siguieron trajeron una transformación gradual pero profunda, tanto para Henry como para Jalona. Lo que había comenzado como un simple acto de rescate y cuidado médico se había convertido en algo mucho más complejo y hermoso, una sociedad genuina entre dos almas que encontraban sanación en la compañía mutua. Las mañanas en el refugio desarrollaron su propio ritmo natural. Henry despertaba antes del amanecer, como había hecho durante años de vida solitaria, pero ahora lo hacía con una anticipación que había olvidado que existía. El sonido de la respiración suave de Jalona, que dormía en la cama improvisada que él había construido para ella, se había convertido en una sinfonía matutina que calmaba algo profundo en su alma. Jalona, por su parte, despertaba con los primeros rayos de sol que se filtraban por la entrada de la cueva. Su cuerpo había sanado notablemente, las molestias se habían reducido a marcas tenues y la fuerza había regresado a su pierna lesionada. Pero más importante que la sanación física era la transformación emocional que estaba experimentando. «Buenos días», decía Henry cada mañana, y había una calidez en esas simples palabras que hacía que el corazón de Jalona se acelerara ligeramente. «Buenos días, Henry», respondía ella, y él había comenzado a esperar ansiosamente el sonido de su nombre en los labios de ella. Sus tareas diarias se habían entrelazado de manera tan natural que parecían haber vivido juntos durante años en lugar de semanas. Henry seguía saliendo a cazar temprano, pero ahora regresaba no solo con carne y suministros, sino con pequeños regalos que encontraba durante sus expediciones. Flores silvestres que sabía que le gustarían a Jalona, piedras de formas interesantes que habían capturado su atención, o hierbas aromáticas que podrían mejorar sus comidas simples. Jalona había asumido gradualmente el cuidado del refugio, pero de una manera que complementaba perfectamente el estilo de vida que Henry había desarrollado.
No intentó cambiar su sistema organizacional, sino que lo mejoró sutilmente. Las pieles que cubrían la cama estaban ahora siempre perfectamente arregladas. Los utensilios de cocina, antes funcionales pero descuidados, ahora relucían de limpieza, y había añadido pequeños toques que hacían que la cueva se sintiera menos como un refugio de supervivencia y más como un hogar. No tenía que reorganizar mis cosas, le dijo Henry una tarde, aunque su tono indicaba que no le molestaba en absoluto. No las reorganicé, respondió Jalona con una sonrisa que él había llegado a atesorar. Solo las hice más felices. Era este tipo de intercambios, ligeros pero cargados de significado, los que habían comenzado a tejer una conexión emocional entre ellos que ninguno de los dos había anticipado. Las tardes se habían convertido en el momento favorito del día para ambos. Después de que las tareas estuvieran terminadas y antes de que llegara la oscuridad, se sentaban juntos en la entrada de la cueva, observando cómo la luz dorada del atardecer transformaba el paisaje montañoso en una obra de arte viviente. Era durante estas conversaciones vespertinas que realmente se conocieron. Henry le contó a Jalona sobre su vida antes de la tragedia, cómo había conocido a su esposa Sarah en un baile del pueblo, cómo Tommy había dado sus primeros pasos persiguiendo a un polluelo que se había escapado del gallinero, cómo Little Mary había heredado la risa musical de su madre. Sarah habría sabido qué hacer mejor que yo, le dijo una tarde, mientras observaba cómo Jalona flexionaba su pierna previamente lesionada. Tenía manos sanadoras. Podía hacer que cualquier dolor desapareciera con solo un toque. Jalona escuchaba estas historias con una mezcla de dolor y gratitud. Dolor porque podía ver cuánto amaba Henry a su familia perdida, y gratitud porque él confiaba en ella lo suficiente como para compartir estos recuerdos preciosos. «Cuénteme sobre ella», le pidió Jalona una noche. «Sobre Sarah». Henry sonrió, y fue la primera vez que Jalona lo vio sonreír sin tristeza en los ojos. Era pequeña, pero fuerte, tenía opiniones sobre todo y no tenía miedo de expresarlas. Podía hacer que la peor de mis ideas sonara sensata y podía hacerme ver la locura en mis planes más ambiciosos. Suena como una mujer sabia. Lo era, y habría sabido exactamente qué hacer contigo. ¿Qué quiere decir? Henry la miró directamente a los ojos. Habría sabido desde el primer día que ibas a cambiar mi vida. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una confesión no intencional. Jalona sintió que su respiración se entrecortaba, no porque las palabras fueran inesperadas, sino porque expresaban exactamente lo que ella había estado sintiendo, pero no se había atrevido a articular. Jalona también compartió historias de su propia vida, aunque siempre con cuidado de omitir detalles que podrían revelar su verdadera identidad. Le habló de su amor por los caballos, de cómo había aprendido a rastrear animales siguiendo a los cazadores de su pueblo, de su fascinación por las estrellas y las historias que contaban. Mi madre me enseñó que cada estrella era el espíritu de alguien que había vivido una vida de honor, le dijo una noche mientras contemplaban la Vía Láctea que se extendía como un río plateado sobre sus cabezas. «¿Cree que mi familia está allí arriba?», preguntó Henry, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Jalona quisiera tomar su mano. «Estoy segura de ello», respondió, «y creo que están contentos de ver que usted está encontrando la manera de vivir de nuevo». Fue durante una de estas conversaciones nocturnas que Henry se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. Por primera vez en 3 años se despertaba cada mañana con algo que esperar. Por primera vez desde la tragedia, el futuro le parecía algo más que una serie interminable de días solitarios por sobrevivir. «Jalona», dijo una noche, su voz apenas un susurro en la oscuridad. «Nunca pensé que volvería a sentir algo así». «¿Algo como qué?», preguntó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Esperanza», respondió él simplemente. La tensión emocional entre ellos había estado creciendo durante semanas, como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte.
Cada mirada compartida, cada roce accidental de manos, cada conversación que se extendía hasta altas horas de la noche, había estado construyendo hacia algo inevitable. El momento llegó una noche cuando una tormenta repentina los obligó a sentarse muy cerca del fuego para mantenerse calientes. La lluvia golpeaba la entrada de la cueva con una intensidad que hacía imposible cualquier conversación normal. Así que se contentaron con sentarse en silencio, escuchando el espectáculo de la naturaleza. Alona había estado observando las llamas danzar en la chimenea cuando se dio cuenta de que Henry la estaba mirando. Cuando se volvió hacia él, la intensidad en sus ojos azules la dejó sin aliento. «Alona», dijo él, y había algo en la manera en que pronunció su nombre que hizo que todo su cuerpo se sintiera más consciente. «Sí», logró responder, aunque su voz salió como apenas un suspiro. «Usted me enseñó que la bondad existe en corazones inesperados». Antes de que pudiera responder, Henry levantó su mano y tocó gentilmente su mejilla. Sus dedos eran ásperos por años de trabajo duro, pero su toque era más suave que la brisa de la mañana. «Henry», comenzó ella, pero no pudo terminar la frase porque él se estaba inclinando hacia ella. Y de repente, nada más en el mundo importaba, excepto el hecho de que sus labios estaban a punto de encontrarse. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos estuvieran temerosos de romper el hechizo mágico que había estado creciendo entre ellos. Pero cuando Alona respondió, presionando sus labios contra los de él con una ternura que hablaba de semanas de sentimientos reprimidos, Henry profundizó el beso con una pasión que había creído perdida para siempre. Cuando finalmente se separaron, permanecieron con las frentes tocándose, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio íntimo que había definido su mundo durante las últimas semanas. «Alona», susurró Henry, y su voz estaba llena de una emoción que no había sentido desde antes de que su mundo se desmoronara. «No sé qué es esto que estamos construyendo, pero no quiero que termine». Alona cerró los ojos, sintiendo el peso completo de la mentira que había estado viviendo. Este hombre bueno y gentil que la había salvado y cuidado, que la había tratado con más respeto y ternura que cualquier persona en su vida, no sabía que ella era hija del enemigo que había quedado en ruinas. «Yo tampoco quiero que termine», dijo, y cada palabra era verdadera a pesar de las complicaciones que sabía que vendrían. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. No era solo atracción física, aunque ciertamente había química entre ellos. Era algo más profundo, el reconocimiento de que habían encontrado en el otro algo que ambos habían creído perdido para siempre. Para Henry era la capacidad de amar de nuevo. Para Alona era la experiencia de ser amada por quien ella realmente era, no por su estatus o las expectativas de otros. Los días que siguieron estuvieron llenos de una felicidad tentativa pero real. Henry había recuperado algo de la ligereza que había perdido, y Alona se encontró sonriendo más que en cualquier momento que pudiera recordar. Trabajaban juntos con una sincronía que parecía desarrollada durante años, y sus conversaciones fluían con la facilidad de dos mentes que se entendían instintivamente. Una mañana, mientras preparaban el desayuno juntos, Henry se detuvo en lo que estaba haciendo y simplemente observó a Alona mientras ella preparaba té con hierbas que había recolectado. «¿Qué pasa?», preguntó ella, notando su mirada. «Nada», respondió él, pero había una sonrisa en su rostro que ella no había visto antes. «Es solo que esto se siente bien, natural». Alona sintió su corazón hincharse de felicidad y dolor a la vez. «Sí», acordó, «se siente como si fuera donde se supone que debo estar». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que estaban viviendo en tiempo prestado. Su padre estaría buscándola, y cuando la encontrara, este mundo perfecto que habían construido se haría pedazos. Era como si Henry pudiera leer sus pensamientos. «Alona», dijo, acercándose a ella y tomando sus manos, «sea lo que sea de lo que está huyendo, no tiene que enfrentarlo sola. No anymore». La gentileza en su voz casi la deshizo. «Henry»,
Hay cosas sobre mi pasado que no entiende, cosas que podrían cambiar la manera en que me ve. Lo dudo, respondió él con una certeza que la asustó. He visto quién eres realmente durante estas semanas. He visto tu bondad, tu fuerza, tu capacidad para sanar no solo marcas físicas, sino recuerdos del alma. Nada de tu pasado puede cambiar eso. Si solo fuera tan simple, pensó Jalona. Si solo el amor pudiera borrar las líneas dibujadas por la historia. Pero por ahora, en este momento perfecto, eligió vivir en la felicidad que habían encontrado. Se puso de puntillas y lo besó, vertiendo en ese beso toda la gratitud y el amor que sentía, junto con una disculpa silenciosa por el dolor que sabía que venía. La primera señal de que su mundo perfecto estaba a punto de finalizar llegó una mañana cuando Henry regresó de su expedición de caza con una expresión que Jalona no había visto antes. Una mezcla de alerta y preocupación que inmediatamente puso todos sus instintos en guardia. ¿Qué pasó?, preguntó tan pronto como él entró en la cueva. Henry se dirigió directamente a donde guardaba sus herramientas de rastreo y comenzó a examinar con una intensidad que no había mostrado desde que ella había llegado. «Hay huellas», dijo sin levantar la vista. «Cerca del arroyo, donde normalmente voy a buscar agua». El corazón de Jalona se detuvo. «¿Qué tipo de huellas?» «Mocasines, al menos 3 jinetes, posiblemente más. Y no son casuales, están siguiendo un patrón de búsqueda sistemática». Jalona sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. Había estado esperando este momento desde el día que despertó en el refugio de Henry, pero eso no hacía que fuera menos aterrador ahora que había llegado. «¿Cree que lo están buscando a usted?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Henry finalmente la miró, y había algo en sus ojos que no había estado ahí antes, la mirada de un hombre que había vivido demasiado tiempo como presa. «No. Me están buscando a mí, están buscando a alguien más, y dado que usted es la única persona nueva en estas montañas en meses». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Ambos entendían las implicaciones. «Henry», comenzó Jalona, sintiendo que el peso de todos sus secretos amenazaba con aplastarla. «Hay cosas que no le he contado sobre por qué estaba en esa cabaña». Él se acercó a ella y tomó sus manos, y Jalona pudo sentir la fuerza en sus dedos, pero también una ternura que contrastaba con la tensión en su postura. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos», dijo. «¿Y si me buscan personas que no entienden?». Las palabras salieron en un susurro, cargadas de todo el miedo que había estado conteniendo. «Entonces nos iremos», respondió Henry sin dudarlo. «Conozco estos montes mejor que nadie. Hay lugares donde podemos escondernos hasta que se cansen de buscar». La simplicidad de su solución, la manera en que estaba dispuesto a abandonar su refugio cuidadosamente construido por ella, hizo que Jalona se sintiera aún peor por mantener su secreto. Pero ¿cómo podía decirle que los hombres que lo buscaban no eran bandidos ordinarios o un esposo abusivo, sino apaches liderados por el mismo jefe que había ordenado la destrucción de su familia? Durante los siguientes días, la tensión en su pequeño refugio creció como una tormenta acercándose. Henry se volvió más vigilante, saliendo frecuentemente a verificar los perímetros y regresando con informes cada vez más preocupantes. «Están cerrando el círculo», le dijo una tarde después de una de sus expediciones de reconocimiento. «Y no están solos. Conté al menos 8 jinetes ahora, posiblemente más». Jalona había estado preparando la cena, pero sus manos comenzaron a temblar. 8 jinetes significaba que no era solo una partida de búsqueda casual. Su padre había enviado serios, hombres que no se darían por vencidos hasta encontrar lo que buscaban. «Henry», dijo, volviéndose hacia él con una determinación que había estado construyendo durante días. «Tal vez sería mejor si yo simplemente me fuera, si desapareciera durante la noche. De esa manera, cuando lleguen aquí, no encontrarán nada». La reacción de Henry fue inmediata e intensa. Se acercó a ella en 2 pasos largos y tomó su rostro entre sus manos. «No», dijo, y había una ferocidad en su voz que nunca había dirigido hacia ella.
No voy a dejarte ir sola para enfrentar lo que sea que te persigue. Pero si me quedo, podría traerle problemas que no merece. Jalona, dijo él, y la manera en que pronunció su nombre estaba llena de toda la emoción que había crecido entre ellos durante las últimas semanas. Usted me devolvió la vida. Me enseñó que era posible sentir algo más que dolor y vacío. No voy a perderla ahora. Esa noche, mientras yacían despiertos escuchando cada sonido del viento, Jalona finalmente encontró el valor para decir lo que había estado carcomiendo su corazón. Henry, susurró en la oscuridad, ¿qué haría si descubriera que yo no soy quien usted cree que soy? Hubo un silencio largo, y por un momento Jalona pensó que tal vez él se había quedado dormido, pero entonces sintió su mano encontrar la suya bajo las mantas. Depende, respondió él finalmente. Ha mentido sobre quién es en su corazón. No, dijo ella inmediatamente, eso nunca ha sido una mentira. Entonces no importa quién era antes, lo que importa es quién es ahora, aquí, conmigo. Si tan solo fuera tan simple, pensó Jalona. Si tan solo el amor pudiera reescribir la historia y borrar las líneas que separaban sus mundos. La decisión de huir llegó 2 días después, cuando Henry regresó de una expedición matutina con la noticia de que habían encontrado huellas a menos de 1 milla del refugio. Tenemos que irnos esta noche, dijo, y ya estaba comenzando a empacar los suministros esenciales. Conozco un lugar más arriba en las montañas. Es más difícil de alcanzar, pero nos dará tiempo para pensar en un plan a largo plazo. Jalona observó mientras él trabajaba con la eficiencia de alguien que había tenido que huir antes. Cada movimiento era económico y preciso, seleccionando solo lo absolutamente necesario para la supervivencia. Henry, dijo, y algo en su tono lo hizo detenerse y mirarla. Antes de que nos vayamos, necesita saber algo sobre mí, algo importante. Él se acercó a ella, leyendo la seriedad en su expresión. ¿Qué es? Jalona tomó una respiración profunda, preparándose para posiblemente acabar con la única felicidad real que había conocido. Las personas que me buscan no son lo que usted piensa. No son colonos o comerciantes, son. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente al refugio. Henry inmediatamente tomó su instrumento de defensa y se posicionó cerca de la entrada, haciendo señas para que Jalona se escondiera en la parte posterior de la cueva. «Jalona», gritó una voz desde afuera, una voz que ella conocía demasiado bien. Era Tonarsi, el con quien su padre había arreglado su matrimonio. «Sabemos que estás ahí, sal ahora y nadie más tendrá que sufrir». Henry miró hacia Jalona con una expresión de confusión y creciente comprensión. ¿Ese hombre la conoce por su nombre? Pero antes de que Jalona pudiera responder, otra voz se unió a la primera, esta aún más familiar y 1000 veces más aterradora. «Hija mía», gritó Cochise Rojo, «tu padre ha venido a llevarte a casa». Henry se volvió hacia Jalona con una expresión que era una mezcla de shock, comprensión y algo que podría haber sido traición. «Hija», susurró, ¿es usted Apache?» Jalona cerró los ojos, sintiendo como si años de dolor se comprimieran en un solo momento terrible. «Sí», dijo, y su voz sonó como el último suspiro de algo hermoso muriendo. «Soy hija de Cochise Rojo». El silencio que siguió fue más ensordecedor que todos los gritos desde afuera. Las manos de Henry comenzaron a temblar, no por miedo, sino por la magnitud de la revelación que acababa de destrozar su mundo. Durante un momento que se sintió como una eternidad, simplemente se quedó mirando a Jalona, como si estuviera viendo a un fantasma que había cobrado vida. «Cochise Rojo», repitió lentamente, y cada palabra salió como si estuviera probando veneno en su lengua. «El mismo Cochise Rojo que...» «Sí», susurró Jalona, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «El mismo hombre que ordenó el asalto donde perdió a su familia». Henry retrocedió como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «No puede ser», murmuró, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, las piezas comenzaron a encajar con una claridad horrible. Los rasgos delicados que nunca había podido identificar completamente.
la manera en que ella conocía intuitivamente las mejores hierbas medicinales, su habilidad natural para rastrear y leer señales en la naturaleza. Todo tenía sentido ahora, y ese sentido lo estaba destrozando. Desde afuera, las voces se hicieron más insistentes. Halona, sabemos que el hombre de otro mundo te tiene cautiva. Sal antes de que tengamos que entrar por ti. ¿Eres hija de Cochise?, preguntó Henry, y había una incredulidad quebrada en su voz. Del hombre que eliminó a mi familia, del hombre que convirtió mi vida en un infierno. Henry, por favor, déjeme explicar. ¿Explicar qué?, rugió él, y por primera vez desde que se conocían había furia real en su voz. Explicar cómo me has estado mintiendo durante semanas. Explicar cómo has estado durmiendo en mi refugio, comiendo mi comida, besándome, mientras sabías exactamente quién había ordenado que perdiera todo lo que amaba. Alona se acercó a él con las manos extendidas, desesperada por hacerle entender. No elegí a mi padre, como usted no eligió su dolor. Cuando me rescató, no sabía quién era usted. No sabía que su familia había. No sabía. La interrumpió Henry, y había una amargura en su voz que era como escuchar cristal rompiéndose. ¿Cómo no iba a saber? Su padre es famoso por sus incursiones contra los asentamientos. Nunca le contó sobre las familias que destruyó, sobre los niños que dejó huérfanos. Mi padre me contó sobre defender nuestro territorio, respondió Halona, luchando por mantener su voz estable a través de las lágrimas. Me contó sobre la necesidad de proteger a nuestro pueblo de los invasores, pero nunca me habló de familias específicas, nunca puso rostros a las historias. Bien conveniente, gritó Henry, y había algo salvaje en sus ojos ahora, algo que la asustó más que las voces amenazantes desde afuera. Así podía mantener las manos limpias mientras él hacía el trabajo sucio. No es así, gritó Halona de vuelta. Su propio dolor y frustración finalmente aparecieron. Odié lo que mi padre hacía, por eso huí, por eso estaba en esa cabaña. Estaba tratando de escapar de un matrimonio con un tan temido como los enfrentamientos en los que ha estado. ¿Todo fue mentira?, preguntó Henry, y ahora su voz había bajado a un susurro que era de alguna manera más devastador que sus gritos. ¿Todo lo que compartimos? ¿Todo lo que sentí? Halona se acercó más, ignorando la manera en que él retrocedía. Mi amor por usted es lo único verdadero en mi vida, dijo, y cada palabra salió con la fuerza de una confesión desesperada. Cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada caricia, cada beso, todo eso fue real, más real que cualquier cosa que haya sentido jamás. Henry la miró entonces, realmente la miró, y Halona pudo ver la batalla que se desarrollaba en sus ojos. El amor que había crecido entre ellos luchando contra años de dolor. La realidad de quien ella era contra la realidad de quien él la había conocido. ¿Cómo puedo creerte?, preguntó, y había una vulnerabilidad quebrada en su voz que hizo que el corazón de Halona se hiciera pedazos. ¿Cómo puedo creer en algo cuando toda la base de lo que creía saber era una mentira? Antes de que Halona pudiera responder, el sonido de pasos se acercó a la entrada de la cueva. Las voces desde afuera se habían vuelto más organizadas, más amenazantes. «¡Hombre forastero!», gritó la voz de Tonarsi. «Devuélvenos a la hija de nuestro jefe y tu final será rápido. Resiste y sufrirás como ella ha sufrido bajo tu cautiverio». Henry recogió su instrumento de defensa del suelo, pero sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera funcionando en piloto automático. «Sufrido bajo mi cautiverio», repitió amargamente. «¿Es eso lo que piensan? ¿Que te tuve prisionera?» «Henry, ellos no entienden». «Y tú sí entiendes», la interrumpió, volviéndose hacia ella con ojos que ahora la miraban como a una extraña. «¿Entiendes lo que es perder todo en una sola noche? ¿Entiendes lo que es encontrar las cenizas de tu hogar y saber que nunca más escucharás la risa de tus hijos?» Halona sintió como si cada palabra fuera una bofetada, pero también sabía que se las merecía. «No», admitió, «no entiendo ese dolor específico».
pero entiendo lo que es vivir con el peso de las acciones de otros. Entiendo lo que es amar a alguien cuyas decisiones te causan dolor constante. ¿Me comparas con tu padre? No, dijo Jalona rápidamente. Lo comparo conmigo, porque yo también he amado a alguien cuyas acciones han causado dolor y he tenido que aprender a separar al hombre de sus decisiones. Henry se quedó inmóvil por un momento, como si las palabras de Jalona hubieran penetrado a través de su furia y tocado algo más profundo. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Cochise Rojo resonó desde afuera con una autoridad que hizo que la cueva entera pareciera temblar. Jalona, tu padre te ordena que salgas inmediatamente. Este hombre te ha llenado la cabeza de veneno del hombre forastero. Regresa a tu pueblo donde perteneces. La palabra ordenar hizo que algo se encendiera en los ojos de Jalona. Se irguió, y Henry pudo ver por primera vez destellos de la fuerza de voluntad que la había llevado a huir de su tribu en primer lugar. «¿Ve?», le dijo a Henry, su voz ahora llena de una determinación feroz. «¿Ve por qué huí? No porque no amara a mi pueblo, sino porque me negué a ser una pieza en los juegos de poder de mi padre». Henry la miró durante un largo momento, y Jalona pudo ver que estaba luchando con emociones contradictorias. Finalmente, habló con una voz que era más calmada pero no menos dolorida. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?» «Porque sabía que esto pasaría», respondió Jalona honestamente. «Sabía que en el momento en que supiera quién era mi padre, ya no podría ver a la mujer que soy realmente. Me vería solo como la hija de su enemigo. Y no tenía derecho a saber, no tenía derecho a decidir por mí mismo si podía amar a la hija del hombre que destruyó mi vida». Las palabras «podía amar» dieron a Jalona una chispa de esperanza, pero también intensificaron su dolor. «Tenía derecho», admitió, «pero tenía miedo. Tenía miedo de perder la única felicidad real que había conocido en mi vida». Desde afuera, los sonidos indicaban que los apaches estaban perdiendo la paciencia. Jalona podía escuchar a su padre dando órdenes en su idioma nativo, y sabía que pronto dejarían de hablar y comenzarían a actuar. «Henry», dijo urgentemente, «necesita entender algo, sin importar lo que sienta sobre mí ahora, sin importar lo que decida hacer, estos hombres no lo van a dejar vivir. Una vez que sepan que ha estado, que hemos estado». «¿Qué hemos estado qué?». «Viviendo como marido y mujer», terminó ella, ruborizada pero determinada a ser honesta. «En los ojos de mi padre, usted me ha deshonrado. Y para Tonarsi, el con quien se suponía que me iba a casar, usted me ha robado. No importa que yo haya elegido quedarme, no importa que nos hayamos enamorado. Para ellos, usted es el enemigo que debe pagar». Henry procesó esta información, y Jalona pudo ver la realización formarse en sus ojos. No era solo su corazón el que estaba en juego aquí, era su vida. «Entonces no importa lo que haga», dijo lentamente. «Si los enfrento, peleo contra imposibilidades enormes. Si huyo, soy un cobarde que abandona a la mujer que...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Qué, Henry?» Él la miró directamente a los ojos entonces, y por un momento todo el dolor y la furia se desvanecieron, reemplazados por la conexión pura que había crecido entre ellos durante las últimas semanas. «La mujer que amo», dijo simplemente, «a pesar de todo, a pesar de quién es tu padre, a pesar de las mentiras. Te amo, y eso me está destrozando, porque no sé cómo amar a la hija del hombre que me quitó todo». Jalona sintió como si su corazón fuera más rápido. «¿Cómo puedo amar al enemigo de mi pueblo?», susurró de vuelta. «¿Cómo puedo elegir entre el hombre que me enseñó lo que era el amor verdadero y el padre que, a pesar de sus errores, me ha protegido toda mi vida?» Era la pregunta que había estado atormentándola desde el momento en que se dio cuenta de que se estaba enamorando de Henry. Y ahora, con apaches rodeando su refugio y el tiempo agotándose rápidamente, la respuesta se había vuelto urgentemente necesaria. «Jalona», gritó Cochise desde afuera, y ahora había una nota de impaciencia peligrosa en su voz. «Sal ahora o entraremos por ti. Este hombre ha tenido suficiente tiempo para envenenar tu mente». Henry recogió su instrumento de defensa y verificó sus suministros.
No importa lo que decidas, le dijo a Jalona, no voy a entregarte a hombres que creen que eres propiedad que puede ser reclamada. Henry no entiende. Hay al menos 8 ahí afuera, probablemente más. No puede contra todos ellos. Tal vez no, acordó él, pero puedo hacer que les cueste caro llevarte. La determinación en su voz, la disposición contra imposibilidades enormes por ella, incluso después de saber la verdad sobre su identidad, hizo que Jalona se diera cuenta de algo fundamental. Este hombre la amaba no a pesar de quién era, sino por quien había elegido ser. Y en ese momento su propia elección se volvió cristalina. No, dijo Jalona con una determinación que sorprendió incluso a Henry. No voy a dejar que arriesgue su vida por mí, no después de todo lo que ya ha perdido. Henry la miró con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a salir, voy a enfrentar a mi padre y explicarle que elegí quedarme, que usted no me secuestró ni me forzó a nada. Jalona, no. Henry se acercó a ella rápidamente. Has dicho tú misma que no van a entender, que para ellos soy el enemigo sin importar qué. Entonces tenemos que huir, dijo ella, mirando hacia la parte posterior de la cueva, donde sabía que Henry tenía una salida secunda que había mencionado anteriormente. Usted conoce estas montañas mejor que nadie. Podemos escapar por la salida trasera mientras ellos esperan en la entrada principal. Henry consideró la opción por un momento, pero luego negó con la cabeza. Nos alcanzarían eventualmente. Conocen estas tierras casi tan bien como yo, y somos solo 2 contra al menos 8 rastreadores entrenados. Desde afuera, los sonidos indicaban que la paciencia de los apaches se estaba agotando rápidamente. Jalona podía escuchar movimientos, el sonido de herramientas peligrosas siendo preparadas y las voces de su padre y Tonarsi discutiendo estrategias en voz baja. «Último aviso», gritó Tonarsi. «Sal ahora o entraremos». «Henry», dijo Jalona urgentemente, «hay una cosa más que necesitas saber. Tonarsi, el hombre que grita ahí afuera, es el con quien mi padre arregló mi matrimonio. Él me ve como su propiedad, prometida desde que éramos niños. Para él, esto no es solo sobre honor tribal, es personal». Henry procesó esta información con la velocidad de alguien acostumbrado a evaluar amenazas rápidamente. «¿Qué tan peligroso es?» «Muy peligroso», admitió Jalona. «Es conocido por su temperamento violento y por no mostrar piedad en batalla. Mi padre lo respeta porque es efectivo, pero yo he visto lo que les hace a las mujeres que considera que lo han deshonrado. Entonces definitivamente no vas a salir para enfrentarlo. Pero si no lo hago». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos moviéndose alrededor del perímetro de la cueva. Era claro que los habían terminado de esperar y ahora estaban posicionándose para un asalto coordinado. «La salida trasera», dijo Henry decisivamente. «Ahora». Rápidamente reunieron los suministros más esenciales: agua, algo de comida seca, cargas para el instrumento de defensa de Henry y las herramientas básicas de supervivencia. Henry también tomó un arco y carcaj que había hecho durante sus años de aislamiento, sabiendo que sería más silencioso si necesitaban evitar la detección. La salida trasera de la cueva era una hendidura estrecha en la roca que Henry había descubierto y ampliado durante su primer año en el refugio. Era apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara de lado y conducía a un sendero rocoso que bajaba por la cara posterior de la montaña. «Mantente cerca de mí», susurró Henry mientras comenzaban su escape. «Y pase lo que pase, no hagas ruido». Navegaron por la hendidura rocosa con cuidado extremo. Cada paso tenía que ser medido y silencioso, cada movimiento calculado para no desalojar rocas sueltas que pudieran alertar a sus perseguidores. Jalona se mantuvo justo detrás de Henry, siguiendo exactamente sus pasos y confiando en su conocimiento superior del terreno. Cuando finalmente emergieron al aire libre, estaban en una saliente rocosa aproximadamente 50 pies debajo de la entrada principal de la cueva. Desde esta posición podían ver a algunos de los apaches posicionados alrededor de la entrada, esperando órdenes.
Henry hizo señas para que permanecieran inmóviles y silenciosos. Podían escuchar voces arriba mientras los S discutían su próximo movimiento. Han esperado suficiente, escucharon gritar a Tonarsi. Cochise, ordena el asalto. Cada momento que esperamos le da más tiempo a ese hombre para corromper más a tu hija. Paciencia, Tonarsi, respondió la voz más calmada pero no menos autoritaria de Cochise Rojo. Mi hija es inteligente. Si está ahí adentro por elección, saldrá cuando entienda que no hay escape. Y si no está ahí por elección, ¿y si ese hombre la tiene amarrada, amenazada? Hubo una pausa, y luego Cochise habló con una voz que incluso desde la distancia hizo que Jalona se estremeciera. Entonces ese hombre aprenderá lo que significa provocar la furia de un padre apache. Henry y Jalona intercambiaron miradas. Era claro que tenían muy poco tiempo antes de que los S perdieran la paciencia completamente y asaltaran la cueva, solo para descubrir que estaba vacía. Continuaron su descenso por el sendero rocoso, moviéndose lo más rápido que se atrevían sin hacer ruido. El terreno era traicionero, rocas sueltas amenazaban con ceder bajo sus pies, y el sendero era apenas lo suficientemente ancho para caminar de uno en uno. Habían bajado aproximadamente la mitad de la montaña cuando escucharon el primer grito de descubrimiento desde arriba. La cueva está vacía, han escapado. Inmediatamente, el sonido de actividad frenética llenó el aire, órdenes siendo gritadas, caballos siendo preparados rápidamente y el sonido de moviéndose para comenzar una búsqueda sistemática. Nos encontrarán, dijo Jalona, el pánico comenzando a filtrarse en su voz. No si llegamos al cañón primero, respondió Henry, señalando hacia una hendidura profunda en las montañas que se extendía hacia el oeste. Hay cuevas allí donde podemos escondernos, y el terreno es demasiado peligroso para caballos. Aceleraron su descenso, ahora menos preocupados por el ruido y más preocupados por la velocidad. Detrás de ellos podían escuchar a los S comenzando su búsqueda, dividiéndose en grupos para cubrir más terreno. El cañón al que Henry se dirigía era conocido por los nativos locales como un lugar sagrado, un sitio donde los espíritus de los antepasados supuestamente residían. Era también, Henry sabía, un laberinto de cuevas y senderos rocosos que sería casi imposible de navegar para alguien que no conociera bien el área. Llegaron al borde del cañón justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando las rocas rojas en tonos de fuego y oro. Henry se detuvo y miró hacia atrás, evaluando la distancia que habían puesto entre ellos y sus perseguidores. ¿Los ve?, preguntó Jalona, siguiendo su mirada. Todavía no, pero nos están siguiendo, respondió Henry. Puedo sentirlo. Comenzaron su descenso hacia el cañón, y fue aquí donde las habilidades de supervivencia de Henry realmente brillaron. Navegó por senderos que eran prácticamente invisibles, encontrando puntos de apoyo en rocas que parecían completamente lisas, y dirigiéndolos hacia refugios que habría sido imposible detectar desde arriba. ¿Cómo conoce tan bien este lugar?, preguntó Jalona, mientras se aferraba a las rocas durante una sección particularmente difícil del descenso. Pasé mucho tiempo aquí durante mi primer año en las montañas, respondió Henry, cuando el dolor era tan fuerte que no podía soportar estar cerca de ningún lugar que me recordara a la civilización. Finalmente llegaron a una cueva que Henry había usado como refugio temporal en el pasado. Era más pequeña que su refugio principal, pero estaba bien escondida y tenía acceso a agua fresca de un manantial subterráneo. Mientras Henry verificaba que la cueva estaba segura, Jalona se sentó en una roca cerca de la entrada y miró hacia el cielo que se oscurecía. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer y recordó las conversaciones que había tenido con Henry sobre los espíritus en el cielo. Henry, dijo cuando él regresó, necesito contarle sobre este lugar. ¿Qué sobre él? Es sagrado para mi pueblo. Creemos que los espíritus de nuestros antepasados viven aquí, vigilando y protegiendo a aquellos que vienen en busca de sabiduría. Henry se sentó junto a ella, y por primera vez, desde la revelación sobre su identidad, no se alejó cuando sus hombros se tocaron. Tal vez,
dijo pensativamente. Es el lugar perfecto para que dos personas de mundos diferentes traten de encontrar respuestas. Arriba, en el borde del cañón, pudieron escuchar voces. Sus perseguidores habían encontrado su rastro. Mi padre cree que me secuestraron, dijo Jalona suavemente. No entenderá que elegí quedarme. ¿Cómo puedo amar a la hija de quien me quitó todo? Henry repitió su pregunta anterior, pero ahora había menos dolor en su voz y más confusión genuina. ¿Cómo puedo amar al enemigo de mi pueblo? Respondió Jalona. ¿Cómo puedo elegir entre el amor y el deber? Se sentaron en silencio por un momento, escuchando los ecos de voces que se acercaban lentamente. El tiempo se estaba agotando para encontrar respuestas, pero tal vez, pensó Jalona, las respuestas correctas no siempre llegaban a través del pensamiento. Tal vez llegaban a través del corazón. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo el sonido de voces que se acercaban inexorablemente a su refugio temporal. Henry había estado despierto la mayor parte de la noche, vigilando la entrada de la cueva y luchando con la imposible situación en la que se encontraban. Jalona se despertó con el primer rayo de sol que se filtró por la entrada, e inmediatamente pudo ver en el rostro de Henry que las noticias no eran buenas. ¿Qué tan cerca están?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta por la tensión en su postura. Muy cerca, respondió él, verificando su objeto protector una vez más. Encontraron nuestro rastro durante la noche. Yo calculo que nos quedan tal vez una hora antes de que lleguen aquí. Jalona se levantó y se acercó a la entrada de la cueva, mirando hacia el laberinto de rocas rojas que se extendía en todas las direcciones. En la distancia, pudo ver pequeñas figuras moviéndose entre las rocas, acercándose sistemáticamente a su posición. Henry, dijo, volviéndose hacia él con una determinación que no había estado allí la noche anterior. No puede seguir huyendo para siempre. Y yo no puedo seguir pidiendo que arriesgue su vida por mí. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que es hora de enfrentar esto, de enfrentar a mi padre y decirle la verdad. Henry la miró como si hubiera perdido la razón. Jalona, tu padre trajo a un ejército. No vino aquí a charlar. Mi padre es un hombre de honor, insistió Jalona. Violento cuando necesita serlo, sí, pero también capaz de escuchar la razón si se presenta correctamente. ¿Y Tonarsi? ¿Él también va a escuchar la razón? Jalona dudó. Tonarsi era una historia diferente, impulsado por orgullo herido y posesividad, no por honor o lógica. Tonarsi será más difícil, admitió, pero mi padre es el jefe. Si puedo convencerlo de que elegí esto libremente, él controlará a Tonarsi. Henry caminó hacia ella y tomó sus manos. ¿Y si no puedes convencerlo? ¿Y si decide que he corrompido tanto tu mente que no puedes tomar decisiones racionales? Entonces luchamos, dijo Jalona simplemente, pero al menos habremos intentado la paz primero. Antes de que Henry pudiera responder, una voz familiar resonó por todo el cañón, amplificada por las paredes rocosas. Jalona, sé que puedes escucharme. Tu padre ha venido a llevarte a casa. Era Cochise rojo, y había una autoridad en su voz que hizo que incluso Henry se irguiera instintivamente. Jalona miró a Henry a los ojos. ¿Confía en mí? Henry estuvo en silencio por un largo momento, luchando visiblemente con emociones contradictorias. Finalmente asintió. Confío en ti, pero no confío en ellos. Es suficiente, dijo Jalona, y se dirigió hacia la entrada de la cueva. Padre, gritó, su voz llevando claramente por el aire matutino. Estoy aquí, pero necesito que entienda algo antes de que venga más cerca. Hubo una pausa, y luego la respuesta de Cochise. Habla, hija mía, pero habla rápido. Mi paciencia se agota con cada momento que permaneces en compañía de ese hombre. Henry se posicionó cerca de la entrada, objeto protector en mano, pero no apuntando directamente hacia afuera. Su presencia era tanto protectiva como desafiante. No estoy aquí contra mi voluntad, gritó Jalona. El hombre que está conmigo me salvó, y elegí quedarme porque... Se detuvo, reuniendo coraje para las palabras que sabía cambiarían todo.
porque me enamoré de él. El silencio que siguió fue tan profundo que pudieron escuchar el eco de sus palabras rebotando en las paredes del cañón. Luego, una secuencia de voces furiosas, con la de Tonarsi siendo la más prominente. Mentiras, el hombre te ha lavado el cerebro, te ha forzado a decir esas palabras. Pero fue la voz de Cochise la que cortó a través del caos. Silencio. Su autoridad era absoluta, y las otras voces se apagaron inmediatamente. Halona, gritó, si lo que dices es verdad, entonces ven aquí y dímelo cara a cara. Una hija no miente a su padre. Halona miró a Henry, quien asintió gravemente. Juntos salieron de la cueva y comenzaron a caminar hacia donde podían ver a los apaches reunidos en una formación defensiva. Cochise Rojo era exactamente como Henry lo había imaginado, alto, intimidante, con una presencia que comandaba respeto inmediato. Su rostro estaba marcado por años de batalla y liderazgo, pero sus ojos, cuando se posaron en Halona, mostraron el amor genuino de un padre preocupado. Tonarsi estaba a su lado, y Henry pudo ver inmediatamente por qué Halona había huido de este matrimonio. Él era más joven que Cochise, probablemente de la edad de Henry, pero había una crueldad en sus ojos que hablaba de violencia disfrutada, no simplemente tolerada. «Hija», dijo Cochise cuando estuvieron lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, «dime la verdad, ¿este hombre te forzó de alguna manera?» «No, padre», respondió Halona con una voz firme y clara. «Me rescató cuando estaba atrapada, y durante las semanas que pasé sanando, aprendí que es un hombre de honor. Un hombre de honor que ha deshonrado a la prometida de otro», rugió Tonarsi, dando un paso adelante amenazadoramente. Henry levantó su instrumento de defensa, dejando claro que estaba preparado para defenderse. «Nadie me ha deshonrado», gritó Halona, volviéndose hacia Tonarsi con una furia que sorprendió a todos los presentes. «Me negué a casarme contigo porque eres cruel, porque tratas a las mujeres como propiedad, porque preferí arriesgar mi vida huyendo antes que pasar un solo día como tu esposa». El rostro de Tonarsi se puso rojo de furia. «Tu padre prometió». «Mi padre puede prometer lo que quiera», lo interrumpió Halona. «Pero no puede prometer mi corazón, y mi corazón pertenece a este hombre». Cochise levantó su mano, exigiendo silencio. Sus ojos se movieron de Halona a Henry, evaluando al hombre que había capturado el corazón de su hija. «Tú», dijo, dirigiéndose directamente a Henry. «Forastero, ¿cómo te llamas?» Henry se mantuvo en posición pero respondió con respeto. «Henry Sullivan». «Henry Sullivan», repitió Cochise, probando el nombre. «¿Sabes quién soy?» «Sí», respondió Henry sin vacilar. «Eres Cochise Rojo, jefe de los apaches Chiricahua. ¿Y sabes lo que mi pueblo y el tuyo se han hecho mutuamente durante años?» Henry sintió el peso de todas las pérdidas que había sufrido, pero también el peso del amor que había encontrado con Halona. «Sí», dijo, «ambos pueblos han perdido mucho». Cochise asintió lentamente, como si la respuesta hubiera sido la que esperaba. «Mi hija dice que la salvaste». «Sí». «¿Por qué?» La pregunta tomó a Henry por sorpresa. «¿Por qué?» Un hombre del otro mundo encuentra a una mujer apache atrapada. Sería más fácil dejarla arder. ¿Por qué arriesgar tu vida por una desconocida? Henry miró a Halona, luego de vuelta a Cochise. «Porque nadie merece arder vivo», dijo simplemente, «sin importar su pueblo o el color de su piel». Algo cambió en los ojos de Cochise, un destello de algo que podría haber sido respeto. «Tonarsi dice que la has corrompido», continuó Cochise, «que le has llenado la cabeza con ideas del hombre forastero». «La única idea que le he dado», respondió Henry, «es que merece elegir su propio destino». «Blasfemia», rugió Tonarsi. «Las mujeres no eligen, obedecen a sus padres, luego a sus esposos. Así ha sido siempre». Henry se volvió hacia Tonarsi, y por primera vez desde que había comenzado la confrontación, había fuego real en sus ojos. «Tal vez esa sea la razón por la que tu prometida prefirió arriesgar su vida huyendo antes que casarse contigo».
Tonarsi hizo un movimiento hacia sus instrumentos de fuerza, pero Cochise lo detuvo con una mirada severa. «Silencio, Tonarsi», ordenó Cochise. Luego se dirigió de nuevo a Henry. «Henry Sullivan, sabes que esta mujer es mi hija, mi única hija». «Ahora lo sé», admitió Henry. «Y aún así eliges defenderla contra su propio pueblo». Henry miró a Jalona, viendo en sus ojos todo el amor y la esperanza que habían construido juntos durante las últimas semanas. «Elijo defenderla contra cualquiera que trate de quitarle su libertad de elegir», dijo firmemente. Cochise se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Henry como si estuviera leyendo un mapa. Finalmente, habló. «Jalona», dijo, volviéndose hacia su hija, «¿este hombre te ha tratado con honor?» «Más honor del que he conocido en mi vida», respondió Jalona sin dudar. «¿Te ha forzado de alguna manera?» «La única fuerza que ha usado ha sido para salvarme la vida». «¿Y elegirías quedarte con él, sabiendo que significa renunciar a tu pueblo, a tu familia?» Esta pregunta golpeó a Jalona como un puño al estómago. Miró a su padre, el hombre que la había criado y protegido toda su vida, luego a Henry, el hombre que había devuelto esperanza a su corazón. «Padre», dijo, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, «no quiero renunciar a usted, lo amo. Pero también amo a este hombre, y no puedo vivir la mentira de un matrimonio con alguien que me trataría como propiedad». Cochise miró a su hija durante un largo momento, y Henry pudo ver la batalla interna del hombre, el amor de un padre contra las tradiciones de su pueblo, el deseo de proteger a su hija contra la necesidad de mantener las alianzas tribales. «Tonarsi», dijo finalmente Cochise, volviéndose hacia el furioso, «has escuchado las palabras de Jalona, ¿aún la quieres como esposa, sabiendo que su corazón pertenece a otro?» «Su corazón puede ser entrenado para obedecerme», rugió Tonarsi. «Una vez que esté lejos de la influencia venenosa de este hombre, recordará su deber». «¿Ese es el tipo de matrimonio que quieres?», preguntó Cochise. «¿Una esposa que debe ser forzada a amarte?» «Quiero lo que me fue prometido», insistió Tonarsi, «y quiero que este hombre pague por haber tocado lo que es mío». Henry dio un paso adelante. «Ella nunca fue tuya», dijo, su voz baja pero llena de autoridad. «Las personas no son propiedad que puede ser reclamada». Tonarsi finalmente desenvainó. «Entonces luchemos por ella, combate cuerpo a cuerpo, el ganador se queda con ella». «No», gritó Jalona, «no soy un premio, soy una persona con derecho a elegir». Pero Tonarsi ya no estaba escuchando razones. Saltó hacia él y Henry apenas tuvo tiempo de usar su objeto protector para bloquearlo. Los dos hombres comenzaron, rodando por el suelo rocoso del cañón. Tonarsi era más joven y posiblemente más fuerte, pero Henry tenía años de experiencia sobreviviendo solo en terreno hostil. Más importante aún, Henry estaba luchando por amor, mientras que Tonarsi luchaba por orgullo. Cochise no intervino, permitiendo que el combate continuara según las tradiciones de su pueblo. Pero sus ojos nunca dejaron el rostro de su hija, viendo el terror absoluto allí mientras observaba al hombre que amaba. Finalmente, Henry logró dejar sin defensa a Tonarsi y lo inmovilizó contra el suelo. «Puedo acabar con esto ahora», dijo Henry, respirando fuerte. «Pero no soy como tú, no tomo vidas innecesariamente». Se levantó y arrojó el objeto lejos, ofreciendo su mano para ayudar a Tonarsi a levantarse, pero él, humillado por su derrota, rechazó la ayuda y se alejó, su rostro rojo de furia y vergüenza. Cochise observó toda esta interacción en silencio. Cuando Henry se volvió hacia él, había algo nuevo en los ojos del jefe apache. «Tu nombre es Henry Sullivan», dijo lentamente. «Sí». «Vivías al norte de aquí hace 3 años. ¿Tenías una familia?» El corazón de Henry se detuvo. «Sí», respondió cautelosamente. Cochise asintió gravemente. «Yo lo ordené». El silencio que siguió fue absoluto. Jalona contuvo la respiración, viendo cómo las dos partes más importantes de su vida finalmente se confrontaban directamente. «Lo sé», dijo Henry finalmente.
¿Y aún así salvaste a mi hija? Sí. ¿Por qué? Henry miró a Jalona, luego de vuelta a Cochise. Porque ella no es responsable de las decisiones que usted tomó. Así como mis hijos no eran responsables de las decisiones que tomaron los colonos que invadieron sus tierras. Cochise estudió el rostro de Henry durante un largo momento. Eres un hombre sabio, Henry Sullivan, más sabio de lo que yo he sido. Se volvió hacia su hija. Jalona, ¿realmente eliges a este hombre sobre tu propio pueblo? Elijo el amor sobre el resentimiento, respondió Jalona. Elijo la paz, y elijo a un hombre que me ve como igual, no como propiedad. Cochise miró entre su hija y Henry, luego a los que esperaban su decisión. Finalmente, habló con la autoridad de un líder que había tomado muchas decisiones difíciles en su vida. Henry Sullivan dijo, has mostrado honor, has tratado a mi hija con respeto y has mostrado misericordia hacia un enemigo derrotado. Hizo una pausa. Si realmente amas a mi hija, ¿estarías dispuesto a hacer un sacrificio por ella? Cualquier cosa, respondió Henry sin dudar. ¿Vivirías entre nosotros? ¿Aprenderías nuestras costumbres? ¿Honrarías nuestras tradiciones mientras honras también las tuyas? Henry miró a Jalona con sorpresa. No era esto lo que había esperado. Está diciendo, estoy diciendo que tal vez es tiempo de que los mundos se unan en lugar de separarse, dijo Cochise. Estoy diciendo que tal vez mi hija ha encontrado una manera de hacer que la paz sea posible. Las palabras de Cochise resonaron por el cañón como ecos de una nueva posibilidad, algo que ninguna de las personas presentes había imaginado cuando comenzó esta confrontación. Henry miró a Jalona, viendo en sus ojos una mezcla de esperanza e incredulidad que reflejaba sus propios sentimientos. ¿Está hablando en serio?, preguntó Henry, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Cochise se acercó más, y por primera vez desde que había llegado, su postura no era completamente amenazante. Henry Sullivan, durante años he luchado contra tu pueblo porque creía que era la única manera de proteger al mío. He visto demasiadas familias acabadas en ambos lados. Tal vez es tiempo de intentar un camino diferente. Tonarsi, que había estado en silencio desde su derrota humillante. Cochise, no puedes hablar en serio. Un matrimonio entre tu hija y un hombre de fuera es una abominación. Los ancianos nunca lo aceptarán. Los ancianos aceptarán lo que su jefe decida, respondió Cochise con una autoridad que no admitía discusión. Y yo decido que es tiempo de ver si el amor puede construir puentes o no. Se volvió hacia Henry con una expresión seria. Pero esto no sería fácil. Vivir entre nosotros significa renunciar a muchas de las costumbres de tu pueblo. Significa aprender nuestra lengua, respetar nuestras tradiciones, ganarte el respeto de ese que han perdido hermanos en batallas contra hombres como tú. Henry miró a Jalona, viendo en su rostro una esperanza tan pura que hizo que su decisión fuera inevitable. Si Jalona estará allí, dijo, puedo aprender a pertenecer a cualquier lugar. Jalona se acercó a él y tomó su mano. ¿Estás seguro? Esto significaría dejar atrás todo lo que conoces. Ya dejé atrás todo lo que conocía, respondió Henry suavemente. Cuando perdí a mi familia, pensé que mi vida había terminado. Tú me enseñaste que a veces las terminaciones son en realidad comienzos. Cochise observó este intercambio con ojos que habían visto demasiadas pérdidas. Jalona, dijo, dirigiéndose a su hija, ¿estás dispuesta a ayudar a este hombre a encontrar su lugar entre nosotros? ¿A ser el puente entre su mundo y el nuestro? He estado construyendo ese puente desde el momento en que él me salvó, respondió Jalona. Nuestro amor puede ser puente entre mundos que se han herido mutuamente. Uno de los más ancianos que habían acompañado a Cochise se acercó y habló en voz baja con su jefe en su idioma nativo. Henry no pudo entender las palabras, pero pudo ver la preocupación en el rostro del hombre. Cochise escuchó pacientemente, luego respondió en el mismo idioma. La conversación continuó por varios minutos, con otros ocasionalmente añadiendo sus propias opiniones. Finalmente, Cochise se volvió de nuevo hacia Henry y Jalona. Mis hombres tienen preocupaciones válidas, dijo.
Temen que esto divida a nuestra tribu. Temen que otros vean esto como debilidad, como capitulación ante el hombre piel clara. ¿Y qué les dice usted?, preguntó Henry. Les digo que un líder debe ser lo suficientemente fuerte para elegir la paz cuando la paz es posible, respondió Cochise. Tonarsi, que había estado escuchando con creciente furia, finalmente no pudo contenerse más. Esto es locura. Cochise, este hombre es nuestro enemigo. Su gente ha tomado nuestras tierras, cazado nuestros búfalos hasta casi la extinción. Y nosotros hemos quemado sus pueblos y eliminado a sus familias, respondió Cochise calmadamente. ¿Cuándo termina, Tonarsi? ¿Cuándo se han vengado suficientemente ambos lados? Termina cuando los hayamos expulsado de nuestras tierras sagradas. Nuestras tierras sagradas son vastas, dijo Cochise. Tal vez sean lo suficientemente vastas para que ambos pueblos encuentren manera de vivir en paz. Henry se acercó a Cochise, y cuando habló, su voz llevaba el peso de toda la pérdida que había sufrido y toda la esperanza que había encontrado. Cochise, dijo, no puedo devolver a su familia la vida que mi pueblo puede haber tomado. No puedo deshacer el dolor que las acciones de los colonos han causado a su gente. Pero puedo honrar la paz que su hija trajo a mi corazón. Puedo intentar ser el tipo de hombre que merece el amor que ella me ha dado. Cochise estudió el rostro de Henry durante un largo momento. Y si mi pueblo te rechaza, si te hacen la vida imposible, entonces los enfrentaré con el mismo honor con el que he intentado enfrentar todo desde que Jalona entró en mi vida, respondió Henry. Y si fallan, al menos sabré que intenté construir algo hermoso en lugar de destruir algo más. Jalona miró a su padre con lágrimas en los ojos. Padre, dijo suavemente, usted me enseñó que la fuerza verdadera viene de proteger a aquellos que amamos. Este hombre me protegió cuando era una desconocida. Imagine lo que hará ahora que soy la mujer que ama. Cochise miró a su hija, luego a Henry, luego a los S que esperaban su decisión. Finalmente, extendió su mano hacia Henry. Henry Sullivan dijo, si este hombre protege a mi hija como protegió su memoria familiar, tiene mi respeto. Henry tomó la mano extendida y el apretón fue firme y lleno de significado. Pero, continuó Cochise, esto será una prueba. Para ti, para Jalona y para ambos nuestros pueblos, no será fácil. Las cosas que valen la pena rara vez son fáciles, respondió Henry. Tonarsi, viendo que había perdido completamente, hizo un sonido de disgusto y se alejó del grupo. Esto traerá desastre a nuestra tribu, murmuró. Recordarán mis palabras. Cochise lo observó irse, luego se volvió hacia los otros S. Tonarsi puede elegir si acepta esta decisión o encuentra otra tribu que comparta sus opiniones, dijo con autoridad final. Pero esta es mi decisión como jefe. Mi hija se casará con Henry Sullivan, y él será bienvenido en nuestra tribu siempre y cuando la trate con honor. Uno de los S más jóvenes se acercó tímidamente. ¿Cómo explicaremos esto a los otros pueblos, a las tribus que esperan que mantengamos la lucha por proteger nuestras tierras? Les diremos que hemos encontrado una manera mejor, respondió Cochise. Les diremos que el amor puede ser más fuerte que el resentimiento si tenemos el valor de permitirle serlo. Se volvió hacia Henry y Jalona, que se habían tomado de las manos y se miraban mutuamente con una mezcla de amor y asombro por lo que acababa de suceder. La ceremonia se realizará en la próxima luna llena, anunció Cochise. Será una ceremonia que honre ambas tradiciones, las nuestras y las tuyas, Henry Sullivan. Será el comienzo de algo nuevo. ¿Y si esto no funciona?, preguntó Jalona suavemente. ¿Y si los dos mundos no pueden encontrar manera de coexistir? Cochise sonrió entonces, y fue la primera sonrisa genuina que Henry había visto en el rostro del jefe apache. Entonces al menos habremos intentado construir puentes en lugar de quemar más. Y tal vez, solo tal vez, otros verán nuestro ejemplo y decidirán que también quieren intentar. Cuando el grupo comenzó el viaje de regreso hacia el territorio apache, Henry caminó junto a Jalona, todavía procesando la magnitud de lo que había sucedido.
En el espacio de una mañana había pasado de ser un fugitivo a ser el futuro yerno del jefe que una vez consideró su enemigo. ¿De verdad crees que esto puede funcionar?, le preguntó a Jalona mientras navegaban por el sendero rocoso. Creo que el amor encontró una manera cuando el odio no pudo, respondió ella. Creo que usted y yo somos prueba de que las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden elegir el perdón. Henry miró hacia atrás, hacia el cañón donde habían pasado la noche, luego hacia adelante, hacia el territorio apache que pronto sería su hogar. Tu padre es un hombre sabio, dijo. Mi padre es un hombre cansado del enfrentamiento, corrigió Jalona. Como usted estaba cansado de la soledad. A veces, cuando estamos lo suficientemente cansados de vivir en dolor, finalmente nos volvemos lo suficientemente valientes para intentar vivir en alegría. Mientras el sol se alzaba completamente sobre las montañas de Arizona, pintando el paisaje en tonos dorados y rojos, Henry Sullivan y Jalona caminaron juntos hacia un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar solo semanas atrás. Detrás de ellos quedaba un mundo de dolor. Adelante los esperaba la posibilidad de algo completamente nuevo, un amor que había encontrado la manera de transformar enemigos en familia, resquemor en esperanza y terminaciones en nuevos comienzos. Su historia se convertiría en leyenda entre ambos pueblos, la historia de un cazador solitario que salvó a una joven de las llamas, sin saber que ella era la hija del hombre que había terminado con su vida anterior. Pero más que eso, se convertiría en la historia de cómo el amor verdadero puede encontrar una manera de sanar incluso las más profundas, si tenemos el valor de permitirle intentarlo. Y en las noches alrededor de las fogatas, tanto apaches como colonos contarían la historia de Henry y Jalona, recordando que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados, y que a veces, solo a veces, el amor puede realmente cambiar el mundo. No olvides dejar tu nota del 1 al 10 en los comentarios, así sabré qué tanto te gustó esta historia, y si quieres más como esta. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora y entra a nuestro canal para descubrir muchas más como esta. Historias intensas, emotivas y llenas de giros que no te dejarán indiferente.